Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este segundo webinar del año organizado por Covidex. Agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes. Estamos muy contentos con las repercusiones que está teniendo este ciclo de webinars, de disertaciones en las que esperamos que todos puedan comenzar a capacitarse y seguir capacitándose con estos contenidos gracias a las oradoras que nos están acompañando. En el primer webinar nos acompañó la licenciada Paula Carrizo, que hoy nos acompaña nuevamente y que va a estar apoyando la disertación de la licenciada Wanda Alcalá. Y bueno, agradecerles este acompañamiento que están teniendo con nosotros, la repercusión, los comentarios, todas las consultas que van llegando a nuestro mail y decirles que pueden seguir comunicándose para evacuar dudas. La idea es que hoy al final de la disertación se puedan retomar algunas consultas que quedaron pendientes del primer webinar y consultas que vayan surgiendo hoy en la ventana de chat que tienen acá en la plataforma para poder despejar las consultas que tengan sobre este tema puntual y sobre el anterior. Mucha gente se estuvo sumando, en el webinar pasado ingresaron como oyentes activos más de 1.200 personas y ahora se van sumando también los asistentes. Así que estamos muy contentos con toda la participación que está teniendo y le agradecemos muchísimo a la licenciada Wanda Alcalá que tenga esta disertación a cargo, que es sobre higiene de manos puntualmente. La licenciada Wanda Alcalá es especialista en control de infecciones, recertificada por ADESI, miembro del Comité de Certificación de ADESI, coordinadora del Programa de Control de Infecciones de CEMIC, y enfermera en control de infecciones de Fundaleu. Le voy a dejar la palabra entonces a la licenciada Wanda Alcalá y le agradecemos muchísimo su participación y la disertación que va a comenzar ahora. Buenas tardes, agradecer primero a Covidex por la invitación y a todos los que están conectados por brindarnos su tiempo. El tema que nos convoca es, como bien lo dijeron, higiene de manos, pero la higiene de manos mirada como esa estrategia importante para este momento decisivo que estamos transcurriendo en todas las instituciones y todo el mundo. Entonces tenemos que pensar, cuando uno piensa en este momento que estamos viviendo, que siempre hemos trabajado en este tema de higiene de manos, o sea, no es algo que es nuevo para nosotros, que todos los que trabajamos en salud hemos estado siempre pendientes de esto, en un contexto en que el mundo ha sufrido un cambio irreversible, diría yo, desde fines del 2009, con la irrupción del coronavirus, hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver nuestra salud, nuestra forma de trabajar dentro del ambiente de salud. La higiene personal ha cambiado, han cambiado muchas cosas y lo que nos queda a nosotros es irnos adaptando a estas nuevas modalidades de vida de la forma más amigable que podamos, ¿no? Siempre que hemos pensado en salud, todos los que trabajamos hemos trabajado intensamente en lo que es lavado de manos, ¿no? Quizás por eso en este momento, cuando llegamos a esto, muchas de las instituciones están preparadas para hacer frente a la mayor reglamentación que es la higiene de manos. Entonces, cada uno sabe lo mucho que ha luchado, en los pequeños pasos, el esfuerzo que ha puesto para lograr el momento que ahora uno puede decir, sí, mira, todo este esfuerzo lo estoy viendo, es para cuidarme yo y cuidar a los que trabajan conmigo. Un poquito de historia para que recorramos juntas lo que ha sido este andar en trabajar en la higiene de manos. En el 2005 la OMS nos presentó este cuadro de los 5 momentos, pone en escena la importancia del lavado de manos en el ámbito de salud, con un lema
la verdad, muy impactante, que era Manos limpias salvan vidas. En ese momento uno de escuchar pensaba, imagínate que este acto de lavarse las manos en el momento correcto y de la manera correcta tiene un impacto sobre el otro inmenso. Y sobre eso hemos trabajado muchos años hasta que en el 2009 la OMS nos pone un manual técnico de referencia porque ya se hacía necesario que entendamos más cada uno de los 5 momentos, pero además entendamos para enseñar y lograr formar gente que pueda controlar la adherencia, ¿no? De todo este trabajo que se estaba haciendo, saber cuál es el impacto. Y entonces este manual nos ayuda mucho en poder capacitar gente que de alguna medida va a reflejar el impacto de nuestras intervenciones. La OMS lo que recomienda es tener observadores que cada 20 minutos en una jornada vayan con otro trabajador y le vayan corrigiendo los momentos de lavado de manos y reforzando. Esta no es una estrategia que todas las instituciones puedan llevar a cabo, y en el 2012 el Instituto de Efectividad Clínica planeó llevar a cabo este mismo manual con observadores encubiertos, que es la modalidad que mi institución ha tomado por la facilidad que tiene, la gente no tiene que enfrentar al otro, y con los resultados trabajamos con los diferentes grupos. Asimismo, en el 2010, la OMS nos brinda un documento que es un marco de autoevaluación de la higiene de manos. Este es un instrumento sistemático que nos permite obtener un análisis de nuestra situación institucional y en la práctica de higiene de manos y ver qué podemos hacer en cada área que tengamos una dificultad. Y lo más importante es que nos provee una herramienta para poder plantearnos cómo vamos a trabajar y pedir a dirección cómo vamos a progresar, ¿no? Qué es lo que necesitamos. Es una herramienta muy interesante que además a lo largo del tiempo me permite cada año autoevaluarme para ver qué es lo que me está faltando y cómo puedo seguir avanzando. En el 2016, la OMS nos cambia el reto y dejamos de ver el área de internación clínica y consultorios y vemos el quirófano con el lema de mirar tus manos, la higiene de manos clave para la atención quirúrgica segura, en un contexto que quizás no le habíamos prestado la atención debida, donde nos muestra el recorrido del paciente quirúrgico, donde nos dice que hay 313 millones de pacientes que se operan al año, de los cuales 31% se infectan, y la verdad cuando uno empieza a pensar que hasta ese momento la adherencia al lavado de manos documentada por trabajos no superaba el 61%, y vemos que 1 de cada 2 trabajadores del quirófano no se lavan las manos, entonces fue como llamaba la atención, ¿cómo que no se lavan las manos si los cirujanos es lo primero que hacen? Sí, pero hay de alguna manera, porque tiene más dificultades, y al personal sanitario, en el sentido de que hay que empezar a parar la resistencia a los antibióticos desde el momento en que uno prescribe el antibiótico y desde la prevención y control de infecciones, ¿no? Entonces, desde ese momento es que nos pusimos a trabajar con
septicemia. Y aquí directamente la OMS nos está hablando a los que trabajamos, diciendo, tomen los 5 momentos para limpiar sus manos y prevenir la septicemia en la atención sanitaria. Entonces no se puede pensar cómo alguien tiene una bacteriemia por una Klebsiella si no tiene un foco. Nuestras manos llevaron esa Klebsiella o una pseudomonas, entonces tenemos que enfatizar en estas acciones. Y en el 2019, tras 10 años de programa, la OMS, con el lema Una atención limpia es una atención más segura, hace una serie de menciones de por qué es importante que participemos en estas iniciativas, y entre ellas yo saqué 4 de las 10 que hay porque me parecieron bastante importantes, ¿no? Que la higiene de manos en el momento adecuado salva vidas, como lo dijo al principio, que los problemas de salud como infecciones asociadas a la atención sanitaria, ocurren y a menudo parecen invisibles, y que es importante el incorporar los momentos específicos, ahí está bien, incorporar los momentos específicos para la acción de la higiene de manos en el flujo de trabajo. ¿Sí? Esto es lo que a mí me impactó, ¿no? O sea, tengo que trabajar para que la gente que trabaja conmigo en el flujo de trabajo que tiene pueda lavarse las manos cada minuto, cada hora, cada día, en todas las acciones que haga, ¿no? Porque la higiene de manos no es un programa más, es la base de todas las intervenciones que hacemos en el ámbito de salud, y ahora estamos dándonos cuenta que también para salvar nuestras vidas, no solamente para prevenir las enfermedades, infecciones de los demás, o la transmisión cruzada, ¿no? Ya sea que vayamos a poner una vía periférica o colocar un dispositivo médico o vamos a curar una herida o poner una inyección, la higiene de manos tiene un impacto, está como asegurando la calidad de esa prestación. No pasa ahí, ¿no? Bueno, en este año 2020 la OMS en su campaña habla de una atención limpia, que la atención limpia está en sus manos, y era un llamamiento a los gestores de sanidad, a los líderes sanitarios, para empoderar a la enfermería y a las matronas por su labor de prevención y control de infecciones. Sí se ponen a pensar, desde el área de enfermería, cumplía 200 años Florence Nightingale, entonces era un homenaje, y desde el área de las matronas, ellas tienen una historia desde 1846 con Semmelweis, que ya demostraron, imagínense, en esa época, que esta acción simple tenía un impacto en la mortalidad de las personas. Entonces, este era el año que supuestamente íbamos a trabajar este concepto, pero ¿qué nos pasó? Que la pandemia del coronavirus permitió, si bien desplazó este concepto y no lo pudimos trabajar y festejar, permitió visibilizar la práctica de higiene de manos como una de las medidas más eficaces en el control y prevención de las infecciones, ¿no? Y además, divulgar esta práctica para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Bajo el eslogan de salva vidas, límpiate las manos, y lo que tenemos que pensar siempre aquí es que salva vidas, pero mi vida también está involucrada porque yo ahora puedo contagiarme, entonces tengo que tener mucho más cuidado porque es como el piloto que va conduciendo el avión, o sea, estamos dentro del problema, no estamos lejos como cuando veíamos la multiresistencia solamente. Para no perder el eje, tenemos que seguir pensando en los 5 momentos del lavado de manos, donde el eje central es el paciente y la atención que le brindamos. Tenemos 5 momentos. Uno es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica aséptica, como colocar una vía, realizar una curación, medicar.
Estos son momentos antes, son de protección al paciente, y después están los momentos de después, ¿no? Después de tocar al paciente, una acción de no me llevo nada de este paciente, si vacío algún fluido, aunque use guantes, me tengo que lavar las manos porque habría microperforaciones en el guante, podría yo contaminar mis manos y seguir transmitiendo esa contaminación. Y un momento que no tenía hasta hace años una relevancia era el después de contacto con el entorno, que no lo acabábamos de tomar en cuenta, y ahora juega un rol primordial, ¿no? El medio ambiente. Entonces, pensando en estos 5 momentos y el impacto que tiene sobre los pacientes, como dijimos, hay 2 momentos que protegen al paciente, ¿no? Cuando lo voy a tocar o cuando voy a hacer un procedimiento. Antes de tocar esa acción de protección, no te llevo nada del medio ambiente ni de otro paciente, y cuando hacemos una tarea aséptica es ni siquiera de tu propia flora, voy a tener todos los cuidados. Y los otros momentos son los que nos protegen a nosotros como personal de salud y previenen la transmisión cruzada, que son después del riesgo de exposición a fluidos, después de tocar al paciente y después de tocar el medio ambiente. Entonces, ahora nos damos cuenta que en este momento de pandemia nosotros estamos involucrados en el cuidado, tanto que corre nuestra propia vida en juego. Entonces, la higiene de manos termina siendo la medida más efectiva, más económica para la prevención de las infecciones. Hay 2 formas de lavarse, ¿no? El lavado tradicional con agua y jabón, y la fricción con soluciones de base alcohólica. Es importante que siempre recordemos la técnica correcta de lavado de manos. Tanto lavarse con agua y jabón como con soluciones desinfectantes de base alcohólica, la técnica es la misma. Nosotros tenemos que tocar en la palma, el dorso, entre los dedos, las uñas y falanges, el dedo pulgar, cubrir toda la mano. No hacerlo así es como no haberse lavado, porque podría quedar un dedo sucio, sobre todo el pulgar, que es el dedo pinza, y podríamos seguir contaminando, incluso autocontaminándonos nosotros. La diferencia es que para lavarme las manos yo necesito una infraestructura, necesito una canilla, un dispenser, toallas de papel, un lugar para hacer esto, lo cual hace que no sea fácil que esté en todos los lugares y demanda más tiempo. En cambio, desinfectarse las manos, si bien tiene la misma técnica, yo puedo tener una botella en el bolsillo, puedo tener una botella en la habitación, puedo tener un dispenser en la habitación, puedo tener dispenser en los pasillos, en las salas de reuniones, o sea, es la disponibilidad del insumo que en ausencia del agua me sigue sirviendo para el objetivo que pretendemos que se cumpla. Con esta idea les quiero contar cómo implementé todo esto teórico para trabajar y llevarlo a la realidad. Yo trabajo para CEMIC, y en CEMIC tienen 2 hospitales con 20 kilómetros de distancia, y manejamos el mismo programa y nos movilizamos en un charter que nos traslada cada hora de un centro. Tenemos gente que es propia de cada hospital y gran cantidad de profesionales que viajan por periodos o en el mismo día de un hospital a otro. Trabajamos con estos componentes que la OMS recomienda, que son los componentes que conforman una estrategia multimodal, eficaz para mejorar la higiene de manos en los centros sanitarios. Primero, un cambio en el sistema, o sea, todo esto, vamos viendo qué parte de estos 5 componentes en la evaluación yo tengo que reforzar o ya lo tenía hecho y solo tengo que fortalecer. Uno es el cambio del sistema, tengo que tener agua, jabón, toallas, acceso a las soluciones hidroalcohólicas, en todos los puntos de atención, o sea, en cada habitación, en los consultorios. La segunda cosa es formar a la gente, a los profesionales cuando ingresan a la institución, buscar oportunidades, aunque ahora se complicó porque no podemos hacer reuniones, ver la forma en que tenemos que educar a la gente en la técnica correcta y los 5 momentos. El tercer punto es la evaluación y retroalimentación, o sea, esto de medir
examinar esta práctica, poder hacer devolución, ver cómo podemos mejorar con los grupos que necesitan hacerlo, y después poner recordatorios en el lugar de trabajo, ¿no? Carteles de los 5 momentos, la técnica, cosa no muy fácil porque a veces no hay espacio para colocar todo esto, pero hay que encontrar una forma. Y después, algo que por esto tenemos que basarnos tanto en apoyarnos en los documentos de la OMS, es que tenemos que lograr que nuestras instituciones generen el clima de seguridad donde uno pueda decir, yo tengo el apoyo de la institución para poder hacer estas actividades, y en lo más avanzado es la participación de los pacientes dentro de la exigencia de cumplir el lavado de manos. Cuando uno habla del programa de lavado de manos, como les decía, uno implementa la autoevaluación, sigue las recomendaciones, las presenta en la dirección, hace su propuesta de trabajo. Hablamos de entrenar a los observadores, porque si no, no vamos a saber el impacto si no hacemos medición. Ahí a un costado les puse qué componentes trae esta evaluación: cambio del sistema, formación, son los 5 elementos que vimos antes. Y cuando yo pensaba que esto lo tenía bastante bien y apliqué, descubrí que estaba en un nivel básico. Así que cuando fui a hacer la propuesta, nadie creía que estábamos en un nivel básico, porque uno piensa que a veces con hacer una campaña al año y poner algunos carteles y haber participado en una pequeña capacitación era suficiente, y esto exige mucho más para instituirlo como una cultura institucional, ¿no? Y desde el operativo, colocar dispensers en cada unidad, servicio, pasillos, poner jabón neutro en los office, antiséptico en el quirófano, además por si alguien tiene alergia va el neutro más alcohol, y poner los carteles alusivos a la técnica y a los 5 momentos. Cuando hablamos del cambio del sistema, es esto que les reflejo de mi institución: un dispenser dentro de la habitación, en los pasillos, en los office, jabón, solución hidroalcohólica, toallitas, con esta idea que tiene la OMS, ¿no? Disponible en el flujo de trabajo del personal sanitario para hacer lo correcto, cada minuto, a cada hora, cada día. En esta parte, un gran aliado del programa es la gente de limpieza, que es la que se encarga de la reposición, y cuando algún dispenser no funciona, de lograr que lo cambie. Sin ellos no tendríamos esa dinámica y ese flujo. Nadie le puede exigir algo a alguien si el insumo no está, ¿no? Entonces el objetivo es que la gente no tenga una disculpa para no hacerlo, porque estamos trabajando en algo cultural. Cuando pensamos en qué jabón le vamos a poner, entonces uno tiene que pensar, ¿no? Que vamos a pedir un jabón líquido con un emoliente que sea hipoalergénico, que sea suave, que sea humectante, que evite que la piel se reseque, porque si no la gente no lo va a aceptar y no se va a lavar porque le hace daño. Vamos a tener complicaciones como dermatitis o irritaciones. La idea es que el envase sea aséptico, mejor si es descartable, mejor si es un sistema con dispensador, porque se puede limpiar la palanca que uno aprieta, y se evita la contaminación cruzada. Este cuadro que ven al lado, que me pareció muy interesante, porque a veces nos desvivimos por tener soluciones de base alcohólica en la vida privada, ¿no? Cuando en realidad el agua y jabón para el coronavirus es lo mejor, ¿no? El coronavirus tiene una capa lipídica grasosa y una glicoproteína, que es la que va a entrar en la célula. El jabón tiene una cabecita que se adhiere al agua, y una cola que la repele y se pega más a las grasas. Entonces, cuando uno se lava con agua y jabón, lo que pasa es que esa cabecita que se une al agua hace que estas colitas que se repelen, que se pegan más a la grasa, destruyen el virus, y toda esa espuma que uno ve mientras se va lavando se llevan, o sea, como uno diría, sacan la suciedad y se llevan en esas micelas que se llaman, en esa espuma se llevan el virus completamente destruido. Por eso que todo lo que hacemos termina con un buen lavado de agua y jabón cuando atendemos a los pacientes COVID. Lo mismo cuando tenemos que pensar en una solución de base alcohólica,
estamos pensando en algún producto que sea excelente poder bactericida, muy persistente en la formación de una película, que haga que dure el efecto, por lo menos hasta que hagamos la presentación, que no se evapore, que tenga un buen emoliente, que no nos reseque. Y esto se recomienda cuando nosotros tenemos las manos limpias y cuando no tenemos la posibilidad de lavarnos con agua y jabón, por ejemplo, en las habitaciones de los pacientes, en los pasillos y demás. Lo mismo, pues si la solución no es adecuada, vamos a tener dermatitis, irritaciones, y la gente va a empezar a no querer lavarse, ¿no? Lo mismo pretendemos que el envase sea aséptico, descartable, un sistema dispensador, que evite esta contaminación de antisépticos, que se autocontaminan, no se autodesinfectan. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. El segundo paso es la formación y aprendizaje, ¿no? Entonces agarramos esta guía, formamos los observadores, como les dije, nosotros no tenemos la modalidad de la persona que va 20 minutos detrás de alguien, sino son observadores encubiertos, tenemos como 82, algo así en toda la institución, que es uno por turno, que va observando a lo largo de un mes los momentos que puede, para ser muy objetivo, consciente de lo que cuando puede observar, no presupone nada, ¿no? Y medimos la adherencia de toda la gente, entonces ya dejamos de decir, los cirujanos no se lavan mucho, los clínicos más o menos, todo tiene un número, lo cual funciona, porque hablamos con la gente en base a un número y cuando va mejorando sabemos la progresión que va teniendo. Esta es la evaluación que hacen los observadores, esto solo para mostrarles de uno de los hospitales. En marzo de 2019, la medición global dio 70% de todo el hospital, porque observamos absolutamente a todos, administrativos, camilleros, mucamas, cirujanos, enfermeros, todo el que trabaja en salud dentro de nuestros hospitales es observado durante esos 3 periodos al año. Y si se fijan, si solamente observaríamos a los médicos, enfermeros y kinesiólogos, nuestro cumplimiento estaría arriba del 90 y estaríamos como felices, pero en realidad hay más gente que toca a los pacientes, entonces observamos a todos. Nosotros le ponemos en verde al que tiene un cumplimiento entre 7 y 10, amarillo al que tiene 6 y 5, y después rojo a los que están debajo de 5. Nosotros este año, a un año, digamos, de 70, logramos el aumento de la adherencia de lavado de manos espera que no lo veo aquí. A 82, me parece que no lo veo yo. Ahí el número. Sí, 82 dice, ¿no? Entonces habríamos subido en un año 12 puntos y podemos medir y cuando somos más cuidadosos, entonces podemos decir, por ejemplo, los residentes de clínica que tenían 72 puntos, en el nuevo tienen 78 y así vamos viendo. Y hay gente que antes, por ejemplo, el traumatólogo tenía 44 y ahora el traumatólogo tiene arriba de 60 y van aumentando y uno puede trabajar con esos grupos diciéndole, mira dónde estás, mira cómo mejoraste, lo cual es positivo. Y esto hace a la retroalimentación, ¿no? Al principio de esto lo que hacíamos era buscar invitación a sus ateneos y que nos den 10 minutos para contarles qué pretendíamos, cuándo queríamos cerrar las manos, cuál era su situación, y que ellos puedan mejorar y comprometerse. Porque esto, acuérdense que es trabajar con la seguridad del paciente, no hay nada punitivo, es todo muy voluntario. Ahora no me va.
Bueno, y esta es la forma en que inicialmente nosotros nos comunicábamos con ellos. Pegábamos los carteles en las paredes de los staff médico y de enfermería para que ellos vean dónde están, y cuando podíamos hacíamos intervenciones de educación si es que no podíamos asistir a sus ateneos. Con el tiempo la gente nos llamaba para preguntarnos cómo podía mejorar, lo cual es bastante satisfactorio. Pegamos los carteles en los lugares de lavado de manos, pero esto cada vez se complica más porque es difícil llenar los lugares de carteles. Y desde hace un año nosotros contamos con una herramienta que nos ha cambiado la forma de comunicarnos, que es un Facebook institucional donde uno publica los contenidos que quiere. Por ejemplo, el 5 de mayo no pegamos carteles, sino publicamos los carteles. Y tiene la cosa mágica, digamos, que en un día puedes ver que como 400 personas vieron el cuadro, y entonces la difusión cobra otra relevancia. Respecto al clima institucional de seguridad, el lavado de manos tiene que ser la tarea de todos. Hasta antes de que lo pensemos así, era el control de infecciones saliendo con algún par de voluntarios a recorrer con la caja pedagógica, esta que usamos para ver la técnica, y a veces había gente que decía, pero esto ya lo hicimos el año pasado, y uno tenía que explicarle que era necesario volverlo a hacer, y que había gente que participaba de gusto y decía, el año pasado me acuerdo que me faltaba tal área de la mano y ahora me la lavo, lo cual era bueno. Y lo que hicimos fue que la institución designe grupos de profesionales que cada año se hacen cargo de lavado de manos. Nuestra primera experiencia fue con el área de enfermería. Como tenemos 2 hospitales, cada hospital compite y al final le damos un reconocimiento, una placa conmemorativa, y la verdad es que uno lo sorprende con la creatividad que llevan a cabo estas acciones, y toma otro carisma, ¿no? Ya no es alguien conocido enseñándoles, son todos ellos enseñándose a sí mismos la adecuada técnica de lavado de manos. En el 2019, el área de limpieza de nuestros hospitales pidió ser el líder de lavado de manos, y esto fue mucho más gratificante porque entonces tenías personas de limpieza que le estaban enseñando a los cirujanos, a los enfermeros, a los administrativos, la técnica correcta de lavado de manos, porque medimos a todos tienen que saber lavarse, pero lo enriquecedor de esto es que también los otros se prestan a ser enseñados por el otro. No necesariamente es un momento donde se rompe la barrera de qué es lo que hace cada uno, y se vive una situación de fiesta, ¿no? Que es muy gratificante. Este año no pudimos hacer lo mismo por razones obvias, pero usamos nuestra herramienta de comunicación publicando las mediciones que teníamos de cada área, y los médicos del servicio hicieron videos alusivos a la fecha, cada uno desde su punto de vista alentando a los profesionales a que se laven las manos. Como decimos, la seguridad del paciente tiene que tener un nivel básico, ¿no? Todas las personas deben tener el acceso a medidas preventivas mínimas, aplicables en todo momento. Debemos tener los insumos, debe ser constante, y esa es la tarea de control de infecciones. Y debemos evaluar continuamente el riesgo de todas las actividades para lograr que estén protegidos. Y esta frase que siempre impacta en seguridad del paciente dice que el 1% de los problemas de las fallas que hay, podríamos decir, es porque la persona no tenía la competencia, pero el 99% somos buenas personas tratando de hacer nuestro trabajo, que cometemos errores en procesos simples, y por eso la idea es que seguridad del paciente y control de infecciones trate de simplificar procesos, ordenarlos para que el que trabaja cotidianamente tenga menos oportunidades de equivocarse. El éxito está en la actitud de esto, ¿no? Hay que ser resiliente porque no todo sale siempre bien, o sea que a veces uno retrocede y tiene que volver a encarar el problema. Por eso es importante escribirlo, hacerlo, medirlo, y si no funcionó algo, mejorarlo. Como siempre ahora, lo urgente no nos deja tiempo para lo importante, estamos corriendo en esta nueva etapa.
Y hay otras estrategias también para mejorar la adherencia al lavado de manos. Una de ellas es la que presentaron en un centro en Virginia, que hicieron un estudio para mejorar la adherencia de manos después de ir al baño. Y pusieron un sensor, un dispositivo electrónico que sí dio resultado. Esto obviamente tiene un elevado costo, pero si uno lo puede hacer, vale la pena. Después hay intervenciones que dicen que si combinando intervenciones de higiene de manos y medidas para disminuir las infecciones asociadas a la atención médica, que si son beneficiosas, lo que nos muestran es que en realidad la práctica y el avance ha sido lento. Empezamos en 2005 y todavía estamos hablando de los 5 momentos y de la técnica, ¿no? Pero lo que este artículo decía, enfatizaba, es que el cambio de práctica va a requerir una mayor participación del personal para poder sostener esto del monitoreo y la retroalimentación es importante. Yo cuando leí esto fue que pensé, tengo que hacer algo, cambiar la idea y que la gente participe, que yo me corra de la escena y sea solo un asesor atrás, ¿no? Después habla de que si tiene sentido monitorizar y si sirve o no sirve, y en realidad sirve porque todas estas estrategias multimodales, con el enfoque que tienen, sirven para mejorar estos procesos y que todos salgamos beneficiados. Otras consideraciones sobre el lavado de manos, siempre nos preguntan si puedo tener las uñas pintadas, si puedo tener un poco largas. Claro que quisiéramos que todos tener todo lo que a uno le hacen sentir bien, pero varios estudios han indicado que existe una alta probabilidad de que la higiene de manos sea ineficaz cuando se tiene uñas largas, cuando hay esmalte, cuando tenemos uñas esculpidas. Y en el centro en el que yo trabajo, que hay pacientes oncohematológicos, trasplantados de médula y riñón, no podemos darnos el lujo de tener, por ejemplo, uñas esculpidas que podrían ser el reservorio de hongos. Así que lamentablemente no es una recomendación. Diversas revistas este año en febrero decían el impacto del uso de anillos y uñas esmaltadas en la calidad de la higiene de manos. Y en realidad, anillos, 51 artículos decían que no es que se asocia a la infección, que tener uñas esmaltadas tampoco es que podemos decir la uña y el anillo son un factor, sino que todo repercute en que no hay una buena calidad de lavado de manos y que no siempre se puede mantener el esmalte sin dañar, ¿no? Que sea íntegro. Entonces la recomendación es mejor no tener anillos, sino tener las uñas pintadas ni largas. Otra revisión que hizo en el 2017 la Agencia Canadiense de Medicamentos y Tecnología de Salud era si llevar anillos, pulseras causaba un mayor riesgo. En realidad no hay trabajos que digan en este lugar se infectaron más porque tenían anillos, pulseras, sino que todas las guías dicen que como baja la calidad del lavado de manos, es mejor eliminar estos elementos. Respecto a qué alcoholes, si uno quiere hacer un programa y de pronto le dicen, mira, te voy a dar el producto para lavado de manos, pero vas a tener que fraccionarlo porque vamos a comprar en bidones. Uno tiene que pensar siempre cómo va a encontrar la forma de hacer un buen uso de esto, ¿no? Porque los antisépticos y desinfectantes tienen que usarse en concentraciones indicadas, o sea, no podemos hacer a ojo esto de si le pongo 70 y 30 de tal cosa, no. Y que los desinfectantes y antisépticos no se autoesterilizan, esto tenemos que tener bien claro. Una vez que se contaminan podríamos generar un brote colateral. Y si se fracciona porque no nos queda otra, este proceso es exclusivamente responsabilidad de la farmacia porque son ellos que tienen la competencia para hacerlo y pueden anotar el tiempo de fraccionamiento y cuánto va a durar, porque si hubiera un brote, una vez que uno fracciona un insumo que compra, se convierte en el fabricante. Entonces, esta tarea de fraccionar o, no sé, fabricar, tiene que ser por el área que tenga la competencia. De preferencia, los frascos tienen que ser descartables. A veces uno tiene que hacer un análisis costo-beneficio de cuánto me lleva el tiempo de trabajo de una persona para hacer esto, para lavar frascos,
etcétera, versus comprar lo que realmente se necesita en la condición correcta. Cuando hablamos del coronavirus, la medida de prevención, ya saben, se transmite por gotitas expulsadas al toser o estornudar, la vía de ingreso, ojos, nariz, boca, y el virus puede permanecer en nuestras manos por tocar superficies o haber tenido contacto con los pacientes. Las medidas de prevención, en síntesis, dicen que se laven las manos con frecuencia con agua y jabón, que si no están disponibles, usen productos de base de alcohol, que usen los elementos de protección personal y que se limpien las superficies con productos aprobados como desinfectantes con un efecto virucida como el cloro, el monopersulfato de potasio, el peróxido de hidrógeno, etc. Y cuando pensamos todo lo que hemos hecho, los que nos dedicamos a salud, pensamos, cuando planeamos los carteles para que a la gente de nuestra institución les sea fácil identificar qué tiene que usar en cada momento, todo inicia con lavado de manos. Para cualquier actividad que va a hacer, inicia con el lavado de manos. Entonces, tener esto disponible y que la gente sepa la forma correcta es muy importante porque esta vez está en juego su propia integridad. Para mostrarles la importancia del lavado de manos, les muestro este checklist que nosotros tenemos para la atención de pacientes que son sospechosos COVID o confirmados que no tienen complejidad. Para vestirse hacen un lavado de agua y jabón y se visten, ven al paciente y para la secuencia de retiro, en la habitación se sacan el camisolín y los guantes y salen de la habitación y la zona de riesgo que tenemos que cuidar por donde entra el virus, ojos, nariz y boca, se hace en otra área que es en la enfermería cuando un compañero está con el checklist orientándole. Ahora te vas a lavar las manos con hidroalcohol, te sacas el barbijo, te sacas la cofia, ahora te sacas la antiparo. Y así, paso a paso, y cada vez que hace un paso nuevo, tiene que lavarse las manos y después se pone un par de guantes, lava sus antiparras, lava su univisor, y cuando pasó la desinfección de esos elementos, hace un lavado de agua y jabón. ¿Se acuerdan del gráfico del jabón, cómo destruye el virus? Bueno, ese es el concepto que nosotros le transmitimos a la gente. Este es el lavado más importante que te va a dar la seguridad de que todo lo que hiciste, si hubo un mínimo desvío, con ese lavado deberíamos borrar todo riesgo. Eso tiene que quedar bien en claro. Es una buena herramienta, simple y tenemos que hacerla bien. Cuando hablamos de trabajar con aerosoles, la gente tiene 2 lavados antes de entrar y tiene 5 lavados mientras se va desvistiendo. Y yo no he escuchado a ninguno, porque los veo, decir son demasiados, es agotador. No, porque saben que con cada lavado están disminuyendo el riesgo de sufrir ellos un daño como infectarse. Entonces, es importante entender siempre que tienen que lavarse las manos y que el último lavado es agua y jabón, no negociable, porque ese le va a dar el sello de garantía de que el proceso está bien. Incluso cuando hemos puesto, como en sus instituciones seguramente hemos puesto el uso correcto del barbijo, no lo usábamos todo el tiempo antes, empezaba con el lavado de manos. La colocación correcta y después al sacarse empezaba con el lavado de manos y una vez que se descartaba terminaba con el lavado de manos para evitar que accidentalmente uno se toque ojos, nariz, boca, algo que estamos aprendiendo y estamos aprendiendo sobre el distanciamiento social. Cuando añadimos la antiparra o máscara, también empezaba con la higiene de manos. O sea, la higiene de manos está en todo lo que hacemos y nos brinda esa seguridad de que nos vamos a ir a nuestra casa bien, íntegros y a salvo. Bueno, eso es todo. Les quiero agradecer por el tiempo y decirles que un objetivo sin un plan es solo un deseo. Tenemos que planificar siempre lo que se va a hacer, ya sea para hacer algo nuevo o para seguir con lo que estábamos haciendo y que lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo en equipo. Muchas gracias. No sé si Paula quiere. Paula, ¿querés
¿Querés continuar haciendo alguna mención de la disertación de Wanda o con algunas consultas que puedan surgir? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que, bueno, no, muy claro, Wanda creo que abordó todas las estrategias correctas para el desarrollo de la higiene de manos en un ámbito lo más exitoso posible. Sabemos que la pandemia nos cambió en muchas cosas y que de alguna manera generó en todas las instituciones una modificación con respecto a higiene de manos que las enfermeras de control de infecciones pensábamos que iba a ser mucho mejor y que el impacto iba a ser mucho mayor, ¿no? Pero sin embargo, hay dos cosas que Wanda especificó y una tiene que ver con este 1% de las personas que realmente tienden a errar en el ambiente hospitalario, pero sin embargo, ese 99% de personas que quieren hacer las cosas bien, pero que de alguna manera, si no están en un ambiente de seguridad, terminan cometiendo algún tipo de error. Y que muchas veces no lo podemos controlar, ¿no? Sabemos que se quieren hacer cosas en una magnitud importante en cada una de las instituciones, pero sin embargo sigue pasando, y nos sigue pasando, ayer hablábamos con Wanda, que hay instituciones que le decimos, chicos, la distancia social es importante, pero sin embargo se juntan a festejar los cumpleaños. O simplemente saber que la higiene de manos con agua y jabón es sumamente importante después de retirarse los elementos de protección personal, pero hemos detectado, por lo menos en mi institución, que en un 40% las personas terminan solamente haciendo higiene de manos con solución hidroalcohólica y no llegan a terminar el proceso con agua y jabón. Entonces, hay cosas que hay que modificar, hay mucho por hacer todavía, y creo que la pandemia nos dio un tiempo prudencial hasta que llegó a Latinoamérica para que estas conductas se vuelvan cultura institucional, pero no nos está dando demasiadas chances para seguir modificándolas, así que las tenemos que optimizar lo antes posible. No sé si tienen alguna pregunta dentro de la gente que estuvo como asistente. Sí, hay varias preguntas que estuvieron llegando. Ahí vamos a comenzar. Yo comento la pregunta y la que, para la oradora que vaya, la contesta. Bueno, primero los comentarios que agradecen las presentaciones y gracias por compartir el conocimiento. Nos dicen, el agua para lavarse las manos tiene que ser segura, es decir, debo chequear esos tanques de agua, ¿cómo sé que es segura? En realidad el agua en los ambientes hospitalarios, los tanques tienen una limpieza sistemática, siempre es seguro, o sea, sería como fuera de lugar que uno diga el agua no es segura, pero siempre si quieren rechequear con la gente de mantenimiento cada cuánto hacen el servicio, que se toman muestras, o sea, no es solo una limpieza de tanques, se toman muestras y por eso sabemos que podemos usar esa agua en los quirófanos, de la terapia, en la internación, pero si tienen dudas hagan un chequeo con mantenimiento y sí es obligatorio además hacer muestras cada cierto tiempo. Me parece que chequear el agua es parte del mantenimiento preventivo de cada institución, ¿no? Chequear que el agua sea realmente segura, y eso no solamente depende de un departamento, sino de la seguridad integral de la institución. Sabemos que la calidad del agua en la Argentina no es de las mejores, la verdad que la recomendación siempre es hacer un chequeo por lo menos cada 3 meses. A nosotros nos pasa que tenemos un centro de hemodiálisis, el agua se chequea continuamente, por eso estamos un poco acostumbrados a chequear el agua, pero es cierto que es muy importante que el agua sea lo más segura posible. Buenísimo. Nos dicen, en las piletas de lavarse las manos, ¿se puede compartir ese lugar como por ejemplo para lavar a un bebé? Idealmente no, ¿no? Idealmente lo que nosotros hacemos es que no bañamos a los bebés.
Los bebés cuando salen le pasamos el paño fácil para sacar un poco de la sangre, pero después no los bañamos en ese lugar. Tratamos de mantener esa integridad de la piel por un buen tiempo. No, no es un baño directo, menos en una bacha lavada de manos, digamos. Sí, sí, en el caso nuestro tampoco. Tiene un lugar específico para bañar al bebé, es un área limpia, el área sucia sería para higiene de manos y realmente lo que se hace ahora se está tendiendo a no lavar, a no bañar tanto los bebés, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Eso va a depender también de los protocolos de cada institución. Hay que recordar también, perdón, ¿no? Pero que las bachas, muchas veces hay muchos estudios que comprueban que las bachas de higiene de manos tienen una alta contaminación y que eso se tiene que controlar también y tiene que tener un plan de mantenimiento y un chequeo constante, porque muchas veces encontramos en las bachas de higiene de manos cualquier tipo de elementos, plásticos, descartes. Es más, la gente corta, hay miles de conectores, entonces eso también va a generar que la bacha no sea la ideal como para higiene de manos y mucho menos si se comparte en el baño del bebé, ¿no? Sí, algo que Paula dijo sobre las bachas y es importante. En un momento nosotros teníamos pacientes con KPC y estábamos con una adherencia del 90% en la unidad de cuidado intensivo. Entonces pensábamos, si nos lavamos tanto las manos, tenemos tanta limpieza, ¿qué está pasando? Y encontramos que algunas bachas de lavado de manos tenían KPC cuando las cultivamos. Así que tenemos toda una sistemática quincenal de tratamiento de las bachas para evitar que tengan KPC. Entonces hicimos desensamblar una bacha y para nuestra sorpresa, que por eso quedó prohibida el que tome mate, un montón de hierba que formaba una película, el alimento óptimo para la KPC y para que se estacione. Entonces dijimos, no, no comen más mate porque no se toman ni la molestia de limpiar bien el vasito ese y tiran a la pileta y le generan un caldo de cultivo y que después, claro, la KPC estaba estacionada ahí y salpicaba con el lavado y teníamos frecuentemente aparición de nuevos pacientes KPC. Una vez que detectamos esto y tratamos, como que pasó el problema. Sí, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, Wanda, y que sería muy importante comentar, que los grifos también deben ser especiales, que tienen que ser grifos que no salpiquen demasiado, ¿no? Porque Claro. hay algunos que salpican, la presión es tan importante que terminan salpicando todo alrededor y eso genera humedad, y sabemos que la humedad va a ser un lugar ideal para los gérmenes. Claro, sí. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando uno detecta un problema, tiene que ver, a ver, cuál podría ser el origen, qué podemos hacer y entre todos encontrar esto. Pero básicamente, si una bacha es para lavado de manos, es lavado de manos, o sea, no lavemos otras cosas. Si cortamos alguna tubuladura, alguna cosa, no dejarla tirada ahí. Ya los sueros vienen en su mayoría no para no cortar, así que a veces uno encuentra tanto residuo de papel y cosas y dice, pero ¿en qué momento este lugar se convirtió en un basurero cuando es el lugar donde yo me debería sentir seguro porque estoy lavándome las manos? Sí, también suele pasar en algunas instituciones, he podido observar que la mucama va a la bacha de higiene de manos a lavar sus elementos de limpieza y eso tampoco es correcto, ¿eh? Eso hay que Claro, chequearlo, por favor. sí, sí. Acá quedó una consulta que también toman algo del webinar anterior, Paula. Preguntan por qué usar guantes nitrilo y no látex en COVID. Y siguen sobre el tema de la máscara facial y las antiparras, delimitar con detergente, si se refieren al enzimático y qué proporción. Bueno, acá vas a tener dos opiniones, la mía y la de Wanda. La verdad que guantes de nitrilo, la recomendación es justamente porque son mucho más resistentes que los guantes de látex,
Sabemos que los guantes de látex no tienen un buen desarrollo de la calidad de la superficie, por ende, al ser mucho más resistente, vas a tener como una superficie de mayor protección. La verdad que la Organización Mundial de la Salud recomienda doble par de guantes de nitrilo y el contexto argentino dice que el uno de nitrilo y uno de látex sería como lo ideal, ¿no? Algunas instituciones no tienen de nitrilo y usan doble par de guantes de látex, pero también hay que evaluar un poco el costo, la costo-efectividad que tiene el usar el guante de nitrilo. La verdad que nosotros tenemos una experiencia muy interesante sobre es un antes y un después usando guantes de nitrilo versus guantes de látex. Pero realmente es mucho más confortable también para la piel porque no tiene demasiado talco, entonces es realmente interesante poder evaluar el costo versus la necesidad de tener una protección mucho mayor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con esto de las antiparras, las escafandras, la verdad que nosotros hicimos como un capítulo aparte en la limpieza de los protectores faciales, porque lo tratamos como un elemento crítico y hicimos un proceso para el lavado con un prelavado, con un detergente enzimático, después lavado con los elementos adecuados, luego vamos a hacer secar la antiparra o el protector facial y luego vamos a desinfectar, en el caso nuestro, desinfectamos con Biodex. Claro, nosotros respecto a los guantes usamos solo los de látex porque tengan el contexto de que nosotros, gran parte de los pacientes COVID que estamos viendo son personas autoválidas, que están aquí por la epidemiología para evitar que sigan transmitiendo en su entorno. Usamos doble par de guantes de látex, pero no porque creamos que uno no es suficiente, sino porque el concepto de antes de tocar al paciente deben ser con la mano limpia y no se la pueden lavar adentro porque tienen temor de adentro tocar algo. Entonces van con doble par de guantes, cuando entran se sacan uno y atienden con el otro. Lo que nosotros trabajamos es mucho el concepto de que se tienen que lavar las manos, que el guante, cualquiera sea, no va a ser la solución, ¿no? Y después el costo, hay que ver si la institución puede sostener un costo, sostener el nitrilo en el tiempo, porque vale como 4 veces más que un látex. Entonces, si lo pueden hacer, fantástico. Si no, el lavado de manos es más importante. Y respecto a la desinfección de el univisor, las antiparras, nosotros solo usamos agua y jabón y cada uno le pasa el gatillo de Oxivir y después lo seca. No lo consideramos más crítico y además no podríamos hacer todo un tratamiento de inmersión en detergente enzimático y enjuagar y demás por la dinámica de la tarea que tiene la institución, ¿no? Tratamos de que los procesos no sean complejos, entonces hay tanto paciente que la gente tiene que lavar una y otra vez estos elementos, pero hasta ahora también esto está monitorizado. Si alguno llega a tener un síntoma, estamos atentos, digamos, entrenamos. Por eso tenemos checklist y no hay ni médico ni enfermera que después de salir de una atención haga algo solo. Tiene que esperar a alguien, aunque sea el camillero del área que va a estar ahí para seguir el checklist y hacer todos los lavados y sacarse todo como está especificado. Además tenemos videos para que puedan ver cómo se hace, o sea, trabajamos más en lo finito porque el recurso es bastante escaso, no sabemos hasta cuándo uno puede tener la disponibilidad de algo. Sí, igual yo los invito a ingresar a la página del hospital, hospitaloniatibia.com.ar, y ahí pueden ver cómo hacemos la limpieza y la desinfección de antiparras y protectores faciales. Buenísimo. Justamente acá venía una pregunta sobre elementos de protección personal, que es sobre aplicar el alcohol en gel sobre el guante, si es efectivo durante el momento de retirar los elementos. Para mí no es efectivo porque hay una técnica de sacarse los guantes, que es sacar con cuidado para evitar que se esparza lo que quede de fluido
Y en realidad, ¿para qué voy a lavar algo que si me lo voy a sacar inmediatamente? Es un concepto que nunca hemos manejado, no queremos incluirlo ahora, de decir, sí, puedes lavar tu segundo par de guantes, porque da una falsa seguridad, no existe esa seguridad. Tal cual. Coincido con la opinión de Wanda, para mí es totalmente descabellado lavar los guantes, realmente. No tiene sustento científico y tampoco va a tenerlo, y creo que realmente es una mala utilización del recurso. Es como decía Wanda recién, tenemos que tratar de cuidar los recursos porque son finitos y en algún momento se pueden cortar, y realmente me parece que no es adecuado y no tiene ningún sustento aplicar alcohol sobre los guantes. Sobre todo se está viendo mucho en las terapias intensivas porque las recomendaciones que hicieron las sociedades en terapia intensiva está hecho base a esta recomendación, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de explicarle por qué no es lo adecuado. Acá un enfermero consulta algo que hablábamos el webinar pasado, que es el amonio cuaternario, y si es válido sobre el contacto ocasional. La verdad que el amonio cuaternario se está utilizando mucho. Yo creo que la pregunta está dirigida a las cabinas sanitizantes como un contacto ocasional. La verdad que el amonio cuaternario sobre las cabinas sanitizantes ya sabemos que es tóxico. Todo proceso de limpieza va a comenzar siempre por la limpieza y luego por la desinfección. Si no tiene arrastre, si no tiene fricción la limpieza, no va a eliminar en forma mecánica ningún microorganismo, por ende la desinfección no va a actuar como corresponde. Entonces, la verdad que simplemente en ese contacto casual de un amonio cuaternario no va a tener ningún efecto. Es como que yo pasara por una superficie y me rociaran algo sin que se genere una fricción. Para mí no genera el efecto que estamos buscando con la limpieza y desinfección en un solo paso. Claro, acuérdense que de la limpieza lo importante es la fricción, la acción mecánica sobre la superficie. O sea, no es yo rocío y ya sucedió. No, hay una acción mecánica. Por eso nos esforzamos tanto en capacitar a la gente de limpieza y que usa los mismos elementos de protección que cualquier persona en este momento, que cualquier profesional. Acá nos consultan si es un buen momento para hacer una medición de HM. Es un buen momento para medir higiene de manos. Sí, nunca es un mal momento si tienes gente que tenga tiempo para hacerlo, ¿no? A nosotros nos tocaría medir en junio. Si la gente no tiene exceso de trabajo y es controlable, va a ser un buen momento porque capaz que tengamos unos números deseados que toda la vida los soñamos, porque estamos viendo a diario cómo la gente se lava, eh, toca limpio y sigue lavándose. O sea, gente que antes le tenías que rogar que se lave, ahora se lava. O sea, capaz que si lo logramos hacer sin sobrecargar a la gente, que tengamos resultados fantásticos que también sirvan para motivar a los que se lavan, ¿no? Decir, mira, bueno, esto sirve. No sé qué piensas vos, Paula. Sí, la verdad que yo creo que quien tiene los números tiene el poder, y la verdad que siempre tener los números está bueno porque te genera tomar decisiones correctas en los momentos correctos y generar este círculo de mejora que siempre buscamos en las instituciones. Obviamente que a mí me encantaría tener la tasa de adherencia y higiene de manos todos los meses, pero es un trabajo muy complicado y es un trabajo que, como dice Wanda, te lleva mucho tiempo de recurso humano. Pero sí, la verdad que siempre es el momento adecuado para manejar indicadores que te hacen ver la realidad de la institución desde otra posición y que te hacen evaluar sobre todo los procesos y ver si lo que estamos haciendo es lo mejor o podemos mejorarlo. Claro. Acá nos consultan si el uso de sobre el uso de UV para la desinfección de áreas y superficies. Bueno, particularmente creo que no sirve para nada, no sé qué opina Wanda, pero creo que los diferentes estudios que he estudiado todo un fin de semana sobre UV y la verdad que no he encontrado nada que sea significativo sobre las superficies, así que para mí no es efectivo.
No, no, igual nosotros nos los habían propuesto en un momento, hicimos toda una revisión de la evidencia y no hay nada que te diga que sería la solución, que sería buenísimo encontrar algo que uno dice, bueno, mira, dejo esto en la habitación un par de horas, no sé, y me va a ir bien. No, no, o sea, no sirve para este momento. Bueno, acá un poco de mimos. Felicitaciones, muy claras. Gracias, dos maestras. Gracias. Dicen, en quirófano, ¿cómo y quiénes pueden medir la higiene de manos para que sea bien aceptado? Esto es tan complicado porque cuando uno piensa en el quirófano necesitarías o que alguien esté parado frente a esa puerta, porque yo he entrado varias veces al quirófano a ver, a trabajar no solo la higiene de manos, sino el uso correcto del barbijo, y me quedaba en la puerta mirando la adherencia para hacer algún comentario final, y son muchas horas, y la verdad es que no llegas a tener la visión de todos los quirófanos. 10 quirófanos no puedes ver vos solo, entonces llega un momento en que salvo que hubiera cámaras que uno podría decir, después necesitaría un operador en cada puerta. La estrategia que yo utilicé fue pedir permiso a la institución y pegar, vieron que en quirófano no se puede pegar carteles, pero hicimos toda una cartelería de la semana del uso adecuado del barbijo. Entonces todo el mundo veía y le llamaba la atención. Pegado a eso, la importancia de lavarse, los momentos, ¿no? Cuando entra la circulante, cuando sale, cuando lleva algo, el técnico de anestesia, el anestesista, ir y entrar y decirle, mire, le voy a dejar una botella encima de su carrito. La verdad es mucha inversión de tiempo. Si alguno de ustedes encuentra una idea de cómo medir, pásennolas, porque la verdad yo estuve horas y horas viendo qué posibilidad y te insume. He llegado a estar 10 horas y no he recolectado gran cantidad de momentos, pero por esta dinámica son muchos quirófanos, entran, salen, uno no puede estar parado en la puerta, se complica. Sí, la verdad que el quirófano es todo un mundo, ¿no? Y yo creo que hay dos métodos que son muy interesantes de analizar. Uno está asociado a la observación mediante cámaras. He intentado poner cámaras en el quirófano, los cirujanos me quisieron matar. Igualmente sigo con la misma idea que la observación mediante las cámaras, teniendo un observador que pueda observar las cámaras constantemente, que también es un recurso que la institución tiene que disponer para eso. Y la otra técnica muy acertada que he podido tener la experiencia en algún momento en uno de mis viajes a un hospital muy importante en Estados Unidos es justamente esto de tener sensores que miden la higiene de manos al ingresar a cada una de las habitaciones o también al ingresar a los quirófanos. Entonces, estos sensores, que es como el trabajo que expuso Wanda, miden la cantidad de higiene de manos de acuerdo a los procedimientos que se hicieron en el quirófano y a la cantidad de horas. Entonces, podés evaluar por cada una de las personas que está dentro de la cirugía, porque te toma con nombre y apellido cuántas veces se lavó las manos y cuántas oportunidades debería haber tenido. Yo creo que hay un hospital en Buenos Aires que lo está aplicando en estos momentos y sería muy interesante poder compartir la experiencia. Bueno, consultan cuántas veces se podría utilizar la solución hidroalcohólica sin dejar residuo que evite la higiene correcta. Bueno, esto sí es un tema que en la bibliografía te menciona un número, otro número. En realidad, yo creo que cuando el producto es bueno y sobre todo si es un hidroalcohol, mientras tus manos estén visiblemente limpias, vos puedes seguir lavándote hasta que vos necesites un barrido de agua y jabón. Porque si yo pienso en 3, en 4, en 5 y 6, eso es una intervención con un paciente y tendría que salir de la habitación para lavarme porque no me puedo lavar en el baño del paciente, ¿no? Entonces, para mí el concepto es que si la solución que usas es buena y no te deja esa sensación pegajosa
y te puede dar a 4, 5, 6 lavados, seguirlos haciendo hasta que encuentres el momento del agua y jabón. No sé qué piensas, Paula. Sí, tal cual. La verdad que todo va a depender del producto que estés utilizando. Si es una solución hidroalcohólica que tiene mayor adherencia a la higiene de manos, sin agua y jabón, por supuesto, o sea, como nosotros le llamamos, un lavado más seco, la verdad que podrías tener varias oportunidades. En mi institución se estableció hasta 5 oportunidades, pero es como dice Wanda, muchas veces vos planificás tus cuidados con el paciente y la oportunidad que tenés de higiene de manos es mayor a 5 y deberías salir corriendo a lavarte las manos y no podés, porque la habitación, sobre todo el tipo de aislamiento que tiene el paciente, no te lo permite. Entonces, si tenés un buen producto, una buena solución hidroalcohólica, podés aplicar 2 o 3 veces más y después la última higiene de manos con agua y jabón. Perfecto. Otra pregunta que se repite mucho es el tema de la temperatura del agua para el lavado de manos. Si hay alguna diferencia. No, no hay diferencia significativa. La temperatura de la piel siempre es mejor o tiene mejor adherencia cuando el producto es lo más neutro posible, cuando el jabón es lo más neutro posible. Busquemos siempre jabones claros. Los jabones que son hipoalergénicos, humectantes o que tienen la mejor adherencia a la piel son los jabones más claros. Mientras más transparente, mejor. Si alguien le vendió un jabón que es color violeta, le está mintiendo porque no es lo mejor, no tiene un pH neutro. Entonces, el jabón tiene que ser lo más blanco, lo más claro posible, sobre todo si son jabones líquidos. Y la temperatura para la higiene de manos es la temperatura ideal del agua fría. No es necesario tener, como si cuando haces lavado con detergente enzimático, tener una temperatura mucho mayor porque se genera mejor barrido de las proteínas, pero no para higiene de manos. No sé qué opinas, Wanda. No, el agua como sale de la canilla. No hay que hacer nada más. O sea, probablemente en verano uno la ponga en modo frío y en invierno la ponga en un modo intermedio, como sale. No hay mayor complicación. Como dice Paula, el elegir, como les dije, el detergente que sea neutro y que no produzca irritación de piel es más importante que la temperatura del agua. Yo creo que acá hay una cosa que es muy importante dejarla clara para la gente que nos está escuchando, ¿no? Seguramente la higiene de manos con clorhexidina no sería lo ideal si no vamos a generar un procedimiento invasivo. Porque la gente usa la clorhexidina, he visto en muchas instituciones poner clorhexidinas en envases transparentes y la clorhexidina se inactiva en un envase transparente, sobre todo si es jabón. Y la verdad que realmente hay que utilizarla en el momento adecuado cuando voy a realizar un procedimiento invasivo, porque no tiene sentido usarla todo el tiempo porque va a generar problemas en la piel y esos problemas en la piel nos van a traer mucho ausentismo en la gente. Hoy en día que el recurso humano es lo más valioso que tenemos, no podemos dar una recomendación del uso constante de clorhexidina. La gente cree que la clorhexidina va a ser como lo mejor en estos momentos y la verdad que no es así. Hace una semana me llamó un profesional y me dijo, sería interesante que nos lavemos con agua oxigenada las manos porque me parece que es mejor desinfectante y la verdad que tampoco hay recomendación sobre eso y lo quería dejar claro para que la gente entienda que solamente agua y jabón es lo importante en este caso. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, Wanda, sí. No, totalmente de acuerdo que no es necesario otro antiséptico. De hecho, cada institución elige qué antisépticos tener y nosotros, por ejemplo, tenemos solamente alcohol para colocación o sea, para piel sana, para colocación de vía, medicación y demás. La iocovidona solo lo usamos para colocar sondas vesicales y después jabón neutro, no usamos otra cosa, salvo el quirófano que tiene el jabón con clorhexidina. Pero tratamos de que los procesos, o sea, por eso la técnica es importante, la frecuencia es importante, pues no importa que le demos, si no lo hacen bien, no va a servir.
Acá justo va una de las últimas preguntas que viene un poco con lo que estaban comentando. Como en algunos casos hubo faltantes de alcohol y entonces preguntan si es bueno comprar alguna marca que esté circulando en el mercado o algún producto que no esté, digamos, regulado, aprobado por ANMAT. Yo creo que esto hay que dejárselo al manejo de la gente de farmacia, que es la que tiene la capacidad de ver si el ANMAT la prueba o no. Porque cuando uno de su lugar, por ejemplo, control de infecciones, no puedo pretender sugerir que por falta consigan. Para eso existe una estructura de compra en cada lugar que tiene que garantizar que el producto que va a recibir el paciente y el personal esté avalado, porque si no vamos a tener problemas, brotes, contaminaciones, y por ahí el impacto es más negativo, y en realidad cada institución tiene sus proveedores que le van a seguir abasteciendo en la medida en que, con un promedio de lo que le compraba, ¿no? Entonces yo siempre pienso que a veces uno está queriendo ponerle cinta adhesiva a todo y esto lo tiene que solucionar la gente que está formada para eso. La gente en farmacia tiene que ocuparse de brindarnos los mejores productos para que nosotros podamos entrenar a la gente y está bien que nosotros opinemos en un comité de insumos y aprendamos esto y veamos y podamos decir me parece mejor esto o aquello, pero no hacer compras así al azar porque después podemos perjudicar más que beneficiar. No sé qué te parece a vos, Paula. Sí, la verdad que, bueno, coincido con vos y sobre todo con el alcohol porque hubo un gran problema. Me llamó la atención dos cosas cuando comenzó la pandemia. Lo primero es que la gente salió corriendo a comprar rollos de papel de cocina y la segunda es que la gente compraba el alcohol que podía encontrar en cualquier lado al precio que sea. Entonces, realmente esto es algo que pone en riesgo a todos porque creemos nos da una falsa sensación de seguridad un alcohol que no está controlado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lo manipularon, cómo lo pusieron en un bidón de 5 litros que después me lo dan a mí para que yo lo fraccione en 50 mini dispenser que no sé tampoco cómo estuvo controlado el proceso de limpieza y desinfección de ese elemento y si la válvula del alcohol en gel realmente es la correcta o si se limpió o no tiene ningún germen. Y la verdad que eso sí es un proceso que no da seguridad en las instituciones y que es algo que tenemos que tener claro. Si realmente vamos a trabajar de esa manera, la gente de farmacia se tendrá que hacer cargo de esta situación y decirme, bueno, vos me das un bidón, me tenés que dar todos los antisépticos ya resueltos en el fraccionamiento, de lo contrario nosotros no lo podemos hacer porque eso generaría un riesgo no solo para el personal, sino también para el paciente, ¿no? Es una falsa sensación de seguridad. Hablando de que la gente salía a comprar, vieron que compraban en el supermercado, en la farmacia, un alcohol al 96% y es efectivo entre el 60 y el 90%. O sea, se están llevando algo que no va a matar el virus, que va a resecar la piel. O sea, cuando sabemos desde el principio que el agua y jabón es lo suficiente para el manejo cotidiano. O sea, no necesitamos hacer otra cosa. En el ámbito de salud uno usa las soluciones de base alcohólica porque sí se requieren, porque uno no puede hacer tantos procesos yendo a la bacha cada vez para cumplir los 5 momentos de forma oportuna, ¿no? Pero en el ámbito local, de la casa, dentro de la casa, agua y jabón. Sí, muchas veces otra cosa que pasó y que pude observar en muchos lugares y en muchas personas es que usan el alcohol en gel para limpiar superficies, para limpiar los teclados de los teclados de los teléfonos, las computadoras, y la verdad que eso tampoco es efectivo y es más, genera una película que adhiere más gérmenes. Entonces, no es lo correcto. Bueno, además de muchas preguntas que quedaron, quedan muchos mensajes de felicitaciones y agradecimiento para ambas. Nos sumamos a eso. Gracias por haber estado las dos en este segundo webinar. Y bueno, gracias a todos por haberse sumado los participantes. Bueno, gracias a todos por estar ahí y a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Un placer siempre compartir estos espacios con profesionales como Wanda.
bueno, agradecer a Covidex por la oportunidad que nos da para sacarle las dudas a muchas personas que están por todo el país. Y bueno, Sí. y un saludo grande desde Salta para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Paula. Gracias, Wanda, a vos.